Ser podcast. Entonces, toda aquella franja marrón que yo veo al final en el horizonte de Madrid... Da un poquito de asco, ¿no? Todo aquellos, por decirlo elegantemente, suciedad. Sí. O sea, eso es la famosa boina. Esta es la famosa boina. Lo que pasa es que hoy tenemos como un montón de nubes, como estás viendo, y no se ve de forma tan evidente, porque hay otros días que se ve esto... Pero se ve bastante, es decir, más. Incluso te diría que se distingue mejor, porque claro, la nube es blanca y aquello no. Aquello que respiramos es marrón. Total, es que claro, tú lo estás viendo allí en el horizonte, pero es que aquí también está ese marroncito, lo que pasa que no lo captas Que con no lo tanta captamos. nitidez, claro. ¿Tú sabes por qué es esto? Eso por la contaminación, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué se queda? No, ¿Te lo puedo contar? claro. Bueno, pues te lo voy a contar. Mira, resulta que... Bueno, primero te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde ponemos los radiadores? ¿A la parte de abajo En de la la parte de casa o abajo, en la parte de abajo. En la parte de abajo. ¿Y los aires acondicionados dónde los ponemos? En la parte de arriba. ¿Sabes por qué es esto? Porque el calor sube y el frío baja. ¡Ay, le has dado! ¡Toma, ya! Era vamos, fácil esta. ¡Vamos! Jolín, mira, te voy a hacer aquí un examen, ¿te imaginas? No. Efectivamente, el aire frío se queda abajo y el aire cálido tiende a subir. ¿Qué pasa por las noches? Por las noches baja la temperatura, entonces se queda por aquí el aire frío y se genera una especie de... lo llamamos inversión térmica. Sí. Tenemos el aire frío en la parte de abajo y el aire cálido ha subido. Sin embargo, tú cuando subes a una montaña, ¿dónde hace más frío? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿No? Entonces, claro, lo estamos llamando inversión térmica porque tenemos una distribución que es la contraria que la que esperaríamos en la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Se ha generado una especie de capita y se ha quedado toda esa suciedad en la superficie. Pero estos días de verano, según vaya calentando el sol la superficie, aunque veas nubes, el sol sigue calentando la superficie va a calentar el aire que tiene encima y ese aire, según vaya cogiendo temperatura, va a empezar a subir y eso va a dispersar esa contaminación que tenemos aquí. Esta mujer que ustedes escuchan describir con tanto entusiasmo el cielo que tenemos es Isabel Moreno. Hoy en Aprender a Mirar, saben que la semana pasada aprendimos a mirar desde otra terraza, pero yo creo que esta es más bonita. Se ve el cielo súper bien. Sí, aunque la que solemos utilizar es la otra que da a la otra parte de Madrid. Y con Carlos Lamela, el arquitecto, aprendimos a mirar las ciudades desde esta octava planta. Hoy nos hemos subido a la novena planta para, desde otro punto de vista, vamos a mirar el cielo de Madrid, pero ya saben que el objetivo de esta sección es que podamos aprender a mirar el cielo estemos donde estemos. Y lo hacemos con alguien que está entre las mejores divulgadoras científicas de España en su campo, la física meteorológica o de la atmósfera, autora de 2 libros muy básicos para entender el cambio climático para principiantes y Atmósfera de bulos. Las redes están llenas de sus vídeos que son muy intuitivos y además cada día nos cuenta el tiempo en Aquí la Tierra, así que quizá la hayan visto en casa y les es familiar. Isabel Moreno, buenos días. Muy buenos días. Entonces, yo pensaba que hoy, al ser un día que está encapotado aquí, por lo menos en la capital, iba a ser un día difícil para que me contaras, para que aprendiéramos todos contigo a mirar el tiempo, pero dices que no. No, al final cualquier día es idóneo para aprender a mirar el tiempo y mirar mucho más allá, porque no es solamente lo que estamos viendo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo estas nubes, pero estoy pensando en lo que va a pasar por la tarde en zonas del noreste peninsular con esas lluvias importantes. Mira, esto es una de las cosas que quisiera que me ayudaras, porque pusimos a la sección Aprender a Mirar para que nosotros también podamos aprender y adquirir cierto conocimiento. Es decir, yo ahora veo que el cielo está nublado, pero ¿cómo sé, solo con mirar, sin mirar el móvil, el tiempo? ¿Yo puedo saber ahora, solo con mirar lo que hay, qué tiempo me va a hacer esta tarde? Depende. Ahora, por ejemplo, ¿tú me podrías decir qué tiempo va a hacer esta tarde? A ver, yo sí, porque lo sé, pero ya creo que... Bueno, pero eso es trampa, Claro. Pero si antes se decía, pues mira, los pájaros vuelan bajo, estas nubes se van a ir, estas nubes están estancas, no se mueven. Sí, pues depende, hay muchos refranes, por ejemplo, lo de cielo empedrado, a los 2 días suelo mojado, sí, ¿no? Que tienen sentido, porque están basados, por ejemplo, en cómo se comportan las nubes cuando tenemos un frente, el tipo de nubosidad que tenemos en función de los frentes que tenemos también, ¿no? Entonces, hay refranes que tienen sentido y, de hecho, la cultura popular, y, por ejemplo, no sé si tus abuelos te hablaban también del tiempo y demás, sabían el tiempo que podía hacer a corto plazo viendo el tiempo que hacía en ese mismo momento. Ojo, a ver, esto no ocurre siempre, no siempre que tenemos una situación podemos anticipar el tiempo que tendremos en unas horas más tarde. Por ejemplo, muchas veces nos levantamos con mucha niebla y lo que se dice de mañanita de niebla, tarde de paseo, eso no siempre ocurre. Hay veces que la niebla se queda ahí durante todo el día y tienes
mañanita de niebla, tarde de niebla, noche de niebla, y por ejemplo que se lo digan a quienes viven en Zaragoza y están en episodios de niebla durante muchos días, que dice, bueno, hay semana de niebla también. Y luego el verano tiene una cosa que es muy traicionera, que son las tormentas de verano, que tú estás tranquilamente y oye, en cuestión de 15 minutos se cae el cielo. Esas sí las puedes medio predecir, A ver, digamos, ¿cómo? por las mañanas. Tú si te levantas por la mañana y ves nubecitas así chiquititas que dices, ¡uy, qué monas! Sí, qué monas. Empiezan a crecer según vaya transcurriendo el día, van cogiendo ese calor de la superficie, van tomando más entidad y luego por las tardes pueden tener ya esa longitud y esa capacidad para terminar dejando lluvias y tormentas. Pero igual, esto no siempre ocurre. Y también puede pasar otra cosa, que tú no veas esas nubes y que luego te termine llegando la nube de tormenta por la tarde. Oye, nosotros se escucha el ruido del tráfico a pesar que nos separan 9 plantas con la Gran Vía. Lo de la isla de calor, el fenómeno de la isla de calor en las ciudades. Por ejemplo, nosotros nos asomamos a esta Gran Vía, gran arteria de la capital, y vemos pues muy pocos árboles. Mira esto. 2 allí, 2 aquí, es decir, muy poquita cosa. Vemos sobre todo cemento. Háblame de este fenómeno de las islas de calor. Ocurre en esta ciudad, ocurre en muchísimas ciudades. ¿De cuántas temperaturas, de cuántos grados más de temperatura estamos hablando? Ocurre en realidad en todas las ciudades. ¿Y cuántos grados más estamos hablando? También depende de la ciudad. Y una cosa que genera como un poco de confusión es que sobre todo es un cambio en las temperaturas. No cambio en las temperaturas, sino una diferencia entre las temperaturas que tenemos en las ciudades y en la periferia, sobre todo de noche en verano. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente tú te asomas aquí y dices asfalto, edificio, calle chiquitita, un montón de aires acondicionados, pocos árboles, aunque si nos asomamos mucho nos caemos. No, te iba a sí. decir, igual se ve el Retiro. No, sí se ve el Retiro, sí, vemos por ahí. Bueno, en el Retiro hay una Mucho, zona así sí, pero vamos, de es una... respiro que alucinas. Sí. Pero bueno, que me desvío, que yo soy mucho por irme por la tangente. ¿Qué pasa con todo esto? Tenemos tanto asfalto, edificios pegados. ¿Qué ocurre con esto? Que no pasa el aire, no circula el aire, y al no moverse el aire, la temperatura por las noches, sobre todo en las ciudades, no baja tanto como ocurre en la periferia, sobre todo en verano. Esto no ocurre siempre. Con Isabel Moreno vamos a seguir hablando después en este Aprender a Mirar, la segunda edición que hacemos este verano del Aprender a Mirar. Hoy no tiene tanto que ver con mirar el suelo, sino sobre todo con mirar el cielo. El cielo, el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. Estamos aprendiendo a mirar hoy el cielo para descifrar mejor el tiempo y lo hacemos junto a, decíamos, una de las mejores divulgadoras científicas que hay, especializada en la física meteorológica, Isabel Moreno, que ha tenido la amabilidad de subirse con nosotros a la 9ª planta del edificio de la cadena SER en el centro de Madrid, a la altura del número 42 de la Gran Vía, para enseñarnos, pues, por ejemplo, a mirar la boina, a entender por qué se queda fijada la suciedad en esa parte del cielo, qué ocurre en las ciudades, en esta, pero en todas las otras, en las que se da el fenómeno de la isla de calor. Oye, ahora que escuchaba la canción, ¿por qué vemos el sol siempre amarillo y el cielo azul? ¿El sol es amarillo? Lo vemos amarillo. ¿Lo vemos amarillo? ¿Tú crees? Sí, ¿no? Mira, Bueno, una cosa hoy, que tenemos que desaprender es a mirar el sol. Como está directamente. escondido, no lo acabo Eso, de eso, ver, eso. pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, lo primero, muy importante, no miréis nunca el sol Por eso, directamente, por eso. nunca, por favor. Bueno, ¿el sol es amarillo? No es amarillo, el sol es blanco en realidad, porque tiene todas las longitudes de onda que está emitiendo él, Ya. ¿no? Entonces se juntan ahí todos los colores y lo vemos, y en realidad es de color blanco. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llega esa luz a la atmósfera se dispersa sobre todo el azul y a nosotros lo que nos llega es ese tono amarillo. Pero en cambio, si el sol se está ocultando, tú piensa en una imagen, no lo miréis, insisto, pensamos en una imagen con el sol ahí en el atardecer. ¿De qué color es el sol? Naranja. Naranja, claro, Sí. no es amarillo, Claro. es naranja. Mm. Y de hecho, ¿sabes una cosa muy curiosa? Cuando la NASA está haciendo fotos del sol, etcétera, o cuando representa el sol, lo pone amarillo para que no nos choque, porque en realidad, claro, ellos pueden mirar todas las longitudes de onda. Lo pintan. Sí, claro, ellos ponen el color amarillo para que no nos choque, pero ellos al final dicen, el sol pues es del color que puedes elegir, digamos, el color que quieras. Qué curioso, ¿eh? Oye, nuestro Pepe Rubio ha comprado un termómetro para sacarlo aquí que dice 20% de humedad, ¿no? En este momento, y temperatura de 30 grados.
¿Eso es verdad o es mentira? Bueno, pues depende. Hombre, no depende, ¿no? Yo no me la creería mucho. Yo con estos termómetros en la calle, no. ¿Y entonces cómo medimos la temperatura? Pues mira, es que la temperatura del aire, la que tú consultas, por ejemplo, cuando miras la web de AEMET, Sí. esa temperatura tiene que seguir unos estándares para estar bien medida. Tú cuando estás en la calle, a ti te está afectando el aire, y para medir esa temperatura del aire tienes que hacerlo con unas condiciones determinadas. Tiene que estar libre de obstáculos alrededor, etcétera. ¿Qué ocurre con este termómetro que tenemos aquí en la mesita? Que para quienes nos están escuchando, es un termómetro así rectangular, metálico, bueno, también tiene plástico y está apoyado así en la mesa. ¿Qué pasa? Que es que tenemos el sol encima, aunque hay nubes, pero ya le está empezando a dar el sol directamente, y es muy probable que este termómetro no nos esté midiendo el aire, que esté afectado, por ejemplo, por esos rayos de sol que están impactando sobre él. Bien. Y seguramente si yo cojo el termómetro y me lo pongo así en la mano, dentro de un rato me marcará la temperatura a la que están Como el mis termómetro manos. del coche. Justo. Entonces no nos podemos fiar de esos termómetros. Yo no sé qué es lo que están midiendo esos termómetros. De hecho, el termómetro del coche yo no sé dónde está. No sé dónde está ese sensor. Pero claro, si le está dando el sol directamente, hay otros objetos alrededor que se recalientan y es lo que hace que la temperatura marque lo que marca. Claro, pues así pasará cuando miramos la temperatura en el móvil. Me voy a Bilbao unos días. Voy a ver qué temperatura hace. No sé exactamente de qué lugar concreto de Claro. Bilbao será esa temperatura. Bueno, a ver, cuando miras la temperatura así de... Dices a Sí. nivel de... que dices, voy a mirar la temperatura Exacto, para eso dentro es. Voy a de ver 3 días, ¿no? efectivamente. Pues esa temperatura se saca de modelos. Son modelos, en este caso meteorológicos, que tienen una rejilla, como si esto fuese un juego de Legos. Sí. Pues tienen una rejilla así y te van midiendo diferente, o sea, te van calculando, mejor dicho, diferentes puntos y te dice la temperatura que hará en esa región. Luego otra cosa es cuando tú miras el móvil y dices, a ver qué temperatura hay ahí, tenemos que mirar exactamente, tendríamos que ver, lo estábamos viendo ahora en la publicidad, el dato que te marca de la temperatura que tienes en este preciso momento, si lo estás sacando del modelo, que en realidad no es la temperatura que tienes, sino la temperatura que cree el modelo que tendría que hacer en ese punto, en ese momento, o si lo está tomando de otro lugar que le ha enviado ese dato, como pasa a veces con los aeropuertos. Los aeropuertos envían los datos que se están registrando ahí, y hay algunas aplicaciones que te muestran la temperatura que hay en ese momento según el dato que se ha emitido desde el aeropuerto más cercano. Estamos contando desde esta mañana, cuando damos el pronóstico del tiempo, en la parte informativa del programa, que se espera una bajada de las temperaturas. Bueno, he de decir que ahora mismo, 10 y 24, aquí al aire libre no se está mal, es decir, Muy cualquier otro agradable. día hubiera sido insoportable esta sección sin toldo, sin ninguna medida de protección. También contábamos que viene una lengua africana, por ejemplo, en algunas partes de Italia, con temperaturas que van a rondar los 50 grados. ¿Hasta dónde vamos a llegar con Ya las sé. temperaturas? Fíjate, se me escapa por completo el tiempo que vamos a tener en Italia estos días. Cuando dices que hasta dónde vamos a llegar con las temperaturas, ¿a qué nivel? Al nivel de poderlo soportar, Isabel, Uf, claro. temazo, de poderlo soportar. Es decir, que siempre hemos hablado ya de récords de 48 grados de temperatura, ahora se habla en algunas partes del planeta, hablo de Italia, en Irán también llegan si no a los 50, van a estar muy, muy cerca de poder convivir con temperaturas así. ¿Hasta qué nivel va a seguir llegando al ritmo al que vamos el calentamiento global? Acabas de abrir un melón que alucinas. ¿Tú estás seguro de que quieres hablar con Vayamos a ello, sí, Vamos con vamos ello. a eso. Decía, ¿dónde y quiénes? Porque claro, tenemos diferentes partes del mundo con diferentes temperaturas y que sabemos afrontar diferentes temperaturas según a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, 36 grados en Sevilla o en Córdoba se llevan bastante bien, porque además, bueno, bastante bien así con muchas comillas, porque ya es una temperatura elevada, pero por ejemplo en Andalucía tenemos lo que conocemos como cultura del calor, sabemos cómo comportarnos cuando la temperatura es muy elevada. En cambio, pon esos 36 grados en Oviedo, pon esos 36 grados en Londres. Ahí tenemos el problema. No solamente estamos hablando de temperaturas extremas, sino que estamos hablando de temperaturas extremas para cada lugar del Fuera mundo. de lugar, digamos. Claro, no necesitamos tener una temperatura, por ejemplo, de 40 grados para hablar de un exceso de mortalidad en zonas del Cantábrico, por ejemplo. Que esto también es una cosa que es muy importante transmitir.
que en el caso del calor, el calor es muy peligroso siempre, pero no hace falta tener temperaturas extremas para tener impactos en la salud muy, muy importantes. Y claro, aquí fíjate la derivada que tenemos. He mencionado el caso de Londres. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el norte de Europa? ¿O qué ha pasado hace unas semanas en Francia y estos países de Centro Europa donde ha hecho tantísimo calor? Que no saben lo que son 36 grados, no saben cómo trabajar con 40 grados, no saben que, bueno, tienen incluso en algunos países moqueta en el suelo, no tienen horarios adaptados. Entonces, esto es un verdadero problema. Por eso no solamente tenemos que pensar en la temperatura más alta que vamos a registrar en todo el planeta, sino en qué condiciones vamos a poder vivir como sociedad en los lugares en los que estamos con la subida de temperaturas como consecuencia del cambio climático. Y luego la memoria del clima, porque parece que tenemos muy mala memoria del clima, ¿no? Malísima. ¿Por qué? Malísima. La tengo hasta yo, que soy meteoróloga, pues lo tenemos. Se nos todas las olvida, personas. siempre es como nunca había hecho tantísimo calor, nunca había hecho tanto frío. Sí, o incluso en verano siempre ha hecho calor. Sí. ¿No? Seguro que tú recuerdas algún momento de tu infancia que dijeras, ¡buah, me acuerdo ese día en el patio del colegio, qué calor pasamos! Y ahora pues no hace tanto calor. Somos malísimos recordando cosas en general. ¿Pero por qué? Porque general. tergiversamos el recuerdo, pensamos que lo que está ocurriendo, lo que nos pasa en el momento siempre es lo más. Pensamos o que es lo más o que esto siempre ha ocurrido, pero lo que tenemos que tener claro es que nuestros recuerdos nos engañan. Y la suerte que tenemos en el mundo meteorológico y climático es que tenemos datos para comprobar si efectivamente nuestro recuerdo era así o nuestro recuerdo nos está engañando. Y tengo una anécdota buenísima, no sé si la puedo contar. Claro. Tengo una anécdota. Una vez en una red social, esto lo cuento en el libro además, en una red social yo recuerdo que una persona puso en el pasado también hacía mucho calor, lo que pasa es que no lo llamábamos olas de calor, simplemente lo llamábamos verano. Yeah. Y hablaba esa persona de que recordaba el día de su boda en el que había hecho un calor extraordinario, según esta persona, en el que incluso hubo desmayos. Entonces, como decía, el día que había sido la boda y el lugar en el que había sido la boda, yo cogí y dije... Fuiste a mirar. Claro, yo dije, claro, tenemos la suerte de tener esos datos. Me fui ese día, me fui a ese lugar y dije, vale, sí, hizo calor, pero no hizo el calor que estábamos pasando el día que estábamos discutiendo sobre ese tema. Entonces le mostré esos datos y dije, vale, entiendo que pasas ese calor, también, ostras, estás en una boda, estarás al aire libre, te está dando el sol, no te estás protegiendo, estás además con la alegría, ¡guau! Entonces, claro, normal que además pasases más calor, ¿no? Los abrazos de la gente, que eso, claro, somos foquitos a 36 grados, entonces... Sí. Y bueno, que me despisto. Les puse los datos y aún así me lo negó, porque los datos no nos convencen. Claro. Fíjate. Cuando estudias y miras el cielo con esta mirada científica que nos estás explicando esta mañana y tratas de poner un dato y otro dato, es decir, las evidencias que demuestran que pueden afianzar o discutir una tesis, sea cual sea, pero ves que proliferan, que a pesar de eso nuestras sensaciones parece que vayan por delante de eso, o que incluso hay discursos que dicen que hay avionetas que pueden provocar la lluvia, que se pueden romper las nubes. ¿Qué cuerpo se te queda con eso? Pues a ver, a mí se me queda mal, porque además ha ocurrido una cosa con ese tema, que es que durante muchos años se ha considerado que las personas que defendían esta tesis era un sector residual, que sigue siendo un sector residual, y no se le ha prestado demasiada atención. Incluso hemos llegado a no explicar realmente si eso se puede hacer o no se puede hacer, que no se puede hacer. Y el tema es que este sector no solamente se ha hecho un poquito más grande, sino que ha sembrado la duda a otro sector de la sociedad que simplemente pues no sabe del tema y claro, o sea, evidentemente no todos podemos saber de todo. Entonces, claro, hay mucha gente que no sabe si eso se puede hacer, si no, te dan una explicación que te parece coherente y tú dices, pues ya está, pues esto funciona así, pero siento deciros que la atmósfera es una cosa complicadísima y precisamente por esa complejidad, por el caos que tiene la atmósfera, no podemos manipular el tiempo con avionetas. ¿Has notado que de un tiempo a esta parte a los climatólogos se os discute mucho más que antes, o directamente se os discute y antes no se os discutía? A ver, yo creo que siempre se nos ha discutido porque estábamos en la tele, contamos el tiempo y hace un montón de años la gente en el sofá decía, es que mientes más que un meteorólogo, ¿no? Pero no teníamos redes sociales donde lo pudieran poner y encima sin su nombre y sin su cargo. Entonces, digo sin su cargo porque, por ejemplo, en LinkedIn también estamos viendo cómo la gente también está empezando a discutir cosas y pone sus nombres, sus apellidos y dónde trabaja. Yeah. Creíamos que era algo solamente el anonimato, que es verdad que en Valentona
más a la gente, pero también lo estamos viendo en otros formatos. Yo lo que he observado es un aumento sobre todo del número de mensajes y lo más preocupante de todo es de la agresividad. Yo entiendo que alguien me pueda decir... Perdóname, Isabel, por entenderlo bien. Es decir, mensajes de odio y agresividad por hacer el pronóstico del tiempo. Por hacer el pronóstico del tiempo o por hablar de clima. Yo recuerdo que la primera oleada gorda que sufrí fue por decir que no iba a llover en España. No sé si os acordáis, es que claro, decimos que somos malos recordando meteorológicamente. 2023, recordáis que en abril de 2023 hubo un montón de semanas en las que no llovía, sí, no llovía, no llovía. Sí. Bueno, pues yo publiqué un mapa en la antigua red social Twitter, que ahora es X, en el que se veía la precipitación acumulada durante un montón de días. Teníamos ahí una visión de Europa. Y se veía las lluvias que pasaban por el norte de Europa y la península y Baleares quedaban nada, o sea, había 4 gotas que iban a caer en algún sitio, pero nada, poca cosa. Entonces yo puse algo así como las lluvias prácticamente escriban España, algo así. Y claro, me empezaron a llegar decenas y decenas y decenas de mensajes, no solamente diciéndome ¿por qué no llueve?, sino con avionetas, acusándome de participar en una especie de conspiración. Y no solamente eso, sino con insultos, amenazas y amenazas de muerte, que esto fue ya como cuando te empiezas a asustar. Y además se generó una espiral, porque claro, tenía mucha gente comentándome este tipo de cosas. Entonces eso anima a más gente a comentar precisamente con ese mensaje, porque ya estás viendo que hay otras personas que te están hablando o están insultando a esa persona, entonces tú te animas, ¿no? Porque si total, pues uno más, pues ala, ¿no? Entonces se sumaba esa gente que me insultaba y luego había otra gente que empezaba a difundir el tuit para decir, mirad los comentarios, mirad cómo insultan a esta persona simplemente por decir que no va a llover. Entonces se volvía a retroalimentar y así sucesivamente. Entonces fueron días en los que lo pasé muy mal, pero aquí tengo que dar las gracias al equipo de Aquí la Tierra, sobre todo a Kiko, porque estuvo muy cerca de mí en esos momentos. Yo recuerdo que yo estaba en la tele y yo quería salir a dar el pronóstico diciendo exactamente lo mismo. Las lluvias escriban España, porque me parecía un titular guay, ¿no? Y ¿lo hiciste? Sí, pero lo hice con miedo y dije, jolín, manda narices que por un episodio así yo tenga que cambiar la forma en la que trabajo y en la que comunico, por miedo, cuando realmente lo que voy a decir es que no va a llover. Y luego la otra oleada gorda vino hablando de cambio climático. Igual, porque hay un sector que considera que realmente el cambio climático o no está ocurriendo, o que no está ocurriendo y que realmente es una especie no de conspiración a lo mejor, o sí, pero como que hay como fines más ocultos en los que participamos la gente que al final informamos del tiempo y del clima y es muy desagradable. Pues la idea era aprender a mirar el cielo, pero no ha estado de más este repaso para aprender a mirar otras realidades muy cercanas y lo que ocurre solo por contar lo que ves, lo que te dicen los datos y cuáles son tus conclusiones. Isabel, ha sido un rato muy agradable. Muchas gracias. Muchas gracias por venirte. Vamos a dejarlo esto a 32 grados, según este termómetro que ya me has dicho que no es fiable. No os fíes nunca de los termómetros de la calle. Con una acumulación de humedad del 19%. Humedad relativa. Y mira, yo... Si quieres te voy a dejar aquí un ratito para que mires un poco el cielo. Hombre, no está mal, efectivamente se ve, mira, la casa de campo a la derecha y a la izquierda el Retiro. ¡Hala, no me había fijado, es verdad! Yo me voy, sí, estamos atrapados, me voy a bajar para hablar de pecados capitales, porque ahora en los maximalismos que hacemos el ranking, vamos a escoger en el 900, 100, 800 cuál es el mejor pecado capital. Es decir, que puestos a pecar, con cuál es el que usted más lo disfruta. Tú de los 7, ¿cuál es el que más disfrutarías? Ostras, no te puedo responder, tendría que... Mira, te voy a dar una tregua para que llames al 900 100 800 por si quieres participar. Isabel, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Lo mismo digo. Hasta la próxima. Hasta pronto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.